con las 4 clases juntas en el mismo salón, o sea, en una fila de bancos cada clase. Estaba primero, segundo, tercero y cuarto. En ese entonces no había sexto. Sexto empezó cuando la escuela vino para acá, que se cambió del otro lugar hasta acá. En ese entonces era muy común, muy normal que se hicieran fiestas grandes, cuando eso estaba permitido. En esos años era muy permitido la fiesta en la escuela, se hacían carreras, se hacían ahí, se hacían festivales bailables por toda la noche, o sea, eran eventos de mucha gente, o sea, de todo. Cuando eso había mucho más cantidad de gente acá, al grado de que si iba esa cantidad de niños a la escuela es porque había muchas familias a la vuelta. Entonces era como la fiesta del pueblo cuando se hacía la fiesta de la escuela. Entonces eran festivales muy lindos y muy recordables para todo el resto de la vida de uno. Porque yo fui al otro lugar donde se ubicaba, y se ubicaba aquí a unas pocas cuadras. Los varones era el fútbol. Desesperadamente llegando la hora que empezara el recreo para ir al fútbol. A veces la maestra tenía que parar a hacer la puerta del comedor para que nosotros nos escapáramos y nos fuéramos a jugar al fútbol. Pero sí era muy respetuoso de la campana, porque se usaba campana y la maestra era muy severa. Cuando sonaba la campana había que ir. Cuando sonaba la campana sabíamos que ya teníamos que estar pronto, o sea que teníamos que estar pendientes nosotros mismos de la hora para que antes de que la campana sonara nosotros ya teníamos que habernos lavado los pies, que teníamos un pozo grande abajo de un árbol que todavía existe, un higuerón muy grande allí. Entonces ya para cuando sonara la campana teníamos que tener los pies lavados y ya habernos cambiado para entrar a la clase. No podían entrar sucios. Exactamente, no podíamos entrar transpirados, no podíamos entrar con los mismos championes que jugábamos al fútbol, que no usábamos championes porque en ese entonces jugábamos descalzos, así que bueno, teníamos que lavarnos los pies y calzarnos para poder entrar. Una de las nostalgias más grandes que puede haber es pensar que la escuela se está terminando, que ya solamente por este año quedan 2 alumnos nada más y que ya están para salir de la escuela y que puede cerrar. Eso es muy triste. Después de tantos años de ver a la escuela funcionando, de haber concurrido a esa escuela y todavía encima de haber trabajado siempre para la escuela. Y ese vínculo que se forma entre los vecinos, los padres, los amigos, eso cuando uno ve que se va terminando, que se va achicando cada vez más y que puede llegar a su final, eso es muy nostálgico. Le da mucha tristeza a uno ver algo que ha funcionado durante tantos años, porque hoy mencionaban en otra pregunta los más de 50 años que lleva esta escuela, pero en realidad las 2 escuelas, una al lado de la otra, que es la misma escuela, 53, lleva más de 100 años. Porque tiene más de 100 años la escuela entre los 2 lugares que yo conocí. Dice que anteriormente estuvo en algún otro lugar, pero yo no recuerdo. Pero que yo recuerdo hace más de 100 años, porque acá vinieron mis padres a la escuela y después todos nosotros, la familia. Yo hoy día tengo 72 años y sigo recordando las cosas de la escuela desde el comienzo. Entonces eso es muy triste pensar que poco a poco se van terminando todas esas cosas tan lindas y tan buenas que tenía la campaña, ¿no? Y que uno no ve la renovación generacional. O sea, las generaciones van pasando pero se van yendo. Entonces cada vez está más despoblado, cada vez hay menos gente, las escuelas siguen cerrando y eso es muy triste de ver que no tiene una recuperación la campaña. Fui uno de los que trabajé todos los 4 años, 6 porque repetí también, o sea, que aunque hice hasta cuarto, la clase era hasta cuarto, pero yo repetí 2 años y fui el de la quinta siempre que estuve en la escuela. O sea, no había un día que yo no saliera a la quinta porque había que hacer un mantenimiento a la quinta. Y allí se plantaba cebolla, se plantaba zanahoria, se plantaba arveja, se plantaba haba, que en ese entonces se plantaba mucho, el chícharo, que ya está desaparecido, se plantaba también. O sea, cosas para la cocina se plantaba de todo en la quinta. Los cambios han sido bastantes, ¿no?
empezando desde lo que comentábamos hoy, de la disminución de los niños, pocos niños que hay en la escuela. Digo, la forma como se trabaja en la escuela también, digo, ha cambiado mucho al sistema que nosotros teníamos al principio, en los primeros años. Nos hemos ido adaptando porque han pasado los años y uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir cumpliendo la misma función de apoyar a la escuela, de apoyar a los niños, pero en todo eso uno nota también la diferencia de la forma de trabajo. Nosotros íbamos a la escuela en el otro local, aquí al lado, teníamos un piso de madera, de tabla, encima de puentes de madera abajo, donde por allí estaban las comadrejas, estaban los zorrillos abajo del piso. Era muy frío porque era muy alto el local, y a pesar de que tenía piso de tabla, igual no había en ese entonces, no había nada, no había absolutamente nada de calefacción, y si era verano no había aire tampoco, no había absolutamente nada, era solamente el salón pegado. Entonces, ver las ventajas que tienen hoy día en la escuela es muy bueno, y por eso es lamentable que antes, en las condiciones, cuando íbamos cantidad de alumnos a la escuela, cantidad de niños, digo, en las condiciones que se iba a la escuela, y hoy día se tiene la oportunidad de tener un cambio muy favorable en las escuelas, que esté sucediendo esto, que es lamentable, que las escuelas se están cerrando teniendo la oportunidad de tener comodidad, ¿no? Muy bandido en la escuela, porque si bien es cierto, yo trabajaba en la quinta, y para que yo no hiciera desorden dentro de la clase era que la maestra me mandaba para la quinta en penitencia. Pero para mí no era una penitencia, yo lo que quería era salir de la clase e irme para la quinta, y por eso hacía eso tarde. Entonces, como les mencionaba hace un rato, yo cuando sabía, o sea, cuando entrábamos a la clase, antes de que la maestra viniera, empezábamos a golpear las tablas hasta que sentíamos dónde roncaba una comadreja o dónde hacía ruido un zorrillo, y después yo con una regla le metía ahí y los hacía orinar, que eso era un olor muy fuerte y muy feo ahí adentro. Entonces nos íbamos para afuera, nos íbamos a jugar o nos íbamos para casa porque no se podía entrar al salón, y por ahí igual pasábamos 2 días sin clase o 3. Entonces esas cosas solíamos hacerlas. Si la maestra salía a atender a alguien afuera que llegaba, porque era muy común que llegaran los vecinos, algunos que traía algún alimento para la escuela mismo, tenía que hablar por algún tema con la maestra, o cualquier persona que llegara, salía la maestra afuera, y nosotros hacíamos mucho desorden a la hora, estando en la clase, como lo que yo les mencionaba, de hacer orinar los zorrillos o las comadrejas, pero no con la campana. Cuando la campana sonaba, había que atender. ¿Y por qué? Porque la maestra era muy severa, en ese entonces era muy severa. Y si era dentro del salón con la clase, la regla siempre estaba en su mano, era una regla de madera cuadradita, que dolía mucho en los dedos o en la oreja cuando pegaba. Y también tenía un anillo que lo usaba con el puño cerrado, y ese anillo bajaba muy fuerte la nuca, entonces teníamos que obedecer. Ahí no había desobediencia porque las maestras sí eran severas en ese entonces, por lo menos la maestra que me tocó a mí, muy severa, pero tampoco yo estoy desconforme ni tengo absolutamente nada que decir de la maestra por la forma que actuaba con nosotros, aunque no fuera lo correcto, pero nos enseñó, nos educó, al grado que yo después que era adulto, que fui para Montevideo, tuve que hacer una prueba para ver si realmente había hecho los 6 años de escuela, si había hecho sexto, y la pasé más que suficiente, al grado que el profesor que me hizo la prueba a mí me dijo que yo no estaba engañando, que yo había hecho secundario, sin embargo yo no hice nada más de cuarto. Quiere decir que la maestra realmente enseñaba. Entonces, lo que podría tener quizás de grosera con nosotros, lo tenía como buen educador. O sea, estamos muy agradecidos de la educación que recibimos entonces de la maestra.